Gracia y paz a cada uno de los que nos escuchan. Esto es Eclesia y el acontecer mundial. Joven evangelistas musulmanes que abordaron a una embarcación en la que pescaba el joven. El pasado 31 de agosto, Dan de Tabica, de 19 años, quien también es conocido como Patrick, fue golpeado y estrangulado hasta la muerte cerca de la aldea Nakodo 3 en el subcondado de Nakodo, luego de que él y sus amigos fueran a pescar en el lago Lengua, dijo Stephen Mukama, un superviviente del ataque. 5 adolescentes musulmanes siguieron a Dante, a Mukama y a otros amigos mientras caminaban hacia el lago. Intentaron provocarnos, llamándonos infieles y diciéndonos que nos iban a aplastar, como hizo Alá con los que atacaban a su profeta Mahoma, señaló Mukama. Ellos no respondieron, sino que siguieron hasta el lago y empezaron a pescar desde la barca hacia las 18:30. Cuando regresaban a la orilla unas 2 horas más tarde, vieron a los adolescentes a quienes Dante y sus amigos conocían, y uno de ellos gritó, Alema, el yadista, Alá Akbar, Alá es más grande, dijo Mukama. De la nada vimos que otros 6 musulmanes se acercaban a nuestro barco de pesca, furiosos y profiriendo palabras difamatorias contra nosotros. Les dije, mis amigos, que estábamos en problemas y que cada uno de nosotros debía prepararse para la autodefensa. Los guié en las oraciones. Uno de los yadistas, que los cristianos no reconocieron, se subió al barco y comenzó a golpear a Dante en la espalda con el puño y un palo, dijo Mukama. Nos ordenó que creyéramos en Alá, o de lo contrario nos mataría. Dante respondió que no podemos renunciar al cristianismo, diciendo, si quieres matarnos, mátennos, sepan que estamos preparados. Mukama preguntó a los adolescentes por qué debían renunciar a Cristo. El difunto padre de Dante, Boaz, había sido un exitoso evangelista en la zona, y uno de los asaltantes respondió que un cristiano llamado Boaz había convertido al cristianismo a muchos musulmanes, incluyendo su hermano. Otros asaltaron a nuestra barca y empezaron a golpearnos con palos, dijo Mukama. Salté de la barca y nadé hasta la orilla. Me siguieron mis otros 2 amigos que sabían nadar. Por desgracia, Dante quedó en manos de los asaltantes porque no sabía nadar. Al llegar a la orilla, los amigos pidieron ayuda, pero cuando ellos y los demás regresaron al lugar, los asaltantes habían huido. Dijo, los cristianos y los residentes de la zona encontraron el cuerpo de Dante al día siguiente en el agua, cerca de la orilla. Le habían golpeado en la cabeza, atado con una cuerda y estrangulado, dijo Mukama. El padre de Dante había enseñado a su hijo a compartir el evangelio y a los musulmanes de la zona empezaron a vigilar los movimientos de Dante después de que llevara a 5 adolescentes musulmanes a Cristo, dijeron las fuentes. Su padre había llevado a un líder de la comunidad y a unos 30 musulmanes más a Cristo antes de morir en el 2019. Las conversaciones provocaron enfrentamientos con los miembros del clan y varios ex musulmanes que pusieron su fe en Cristo abandonaron la zona debido a las amenazas contra su vida, dijeron las fuentes. Es increíble cómo se está cumpliendo la palabra cuando dice que en aquel tiempo vamos a ser perseguidos. La pregunta que siempre pues tengo que dar una pregunta de reflexión para usted y para mí. Como Mukama, como Dante, como ellos, ¿estaríamos dispuestos nosotros a morir por nuestra fe en Jesucristo? Arqueólogos descubren evidencia del terremoto descrito en el libro de Amós. Un grupo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel encontró la primera evidencia concreta del terremoto mencionado en el libro de Amós, escrito en el siglo 8 a.C. El libro de Amós comienza así: las palabras de Amós, que estaban entre los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y no solo este profeta, quien describió un gran terremoto en Jerusalén, en Zacarías 14:5, también se menciona el terremoto en los días de Usías, lo que demuestra que fue algo grande y que hizo que muchos hebreos huyeran de la ciudad. Lo que encontraron los arqueólogos fue una estructura del siglo
8 a.C., con una capa de destrucción que no mostraba signos de fuego, pero otros factores sugestivos que indicarían que el edificio había sido dañado en un evento traumático, aparentemente un terremoto. En esta sala se descubrió que una hilera de jarrones rotos a lo largo de su pared norte, sobre la cual se encontraron piedras caídas, parece que estas piedras eran la parte superior de las paredes de la sala, que se había derrumbado, destruyendo los jarrones que se habían colocado a lo largo de la pared, dice el equipo de arqueólogos. Hasta ahora, las capas de la destrucción encontrada en Jerusalén se remontan a la época en que Babilonia conquistó a Israel en el 586 a.C. Así que esta es la primera evidencia de lo que sucedió casi 2 siglos después. A través de decenas de investigaciones arqueológicas y sismológicas han documentado con éxito la veracidad histórica de un evento de terremoto que se extendió por todo el reino de Judá hace 2800 años. En excavaciones recientes dirigidas por el Dr. Joe Uziel y Ortel Chalaf, dijeron a la prensa local que se puede encontrar una capa adicional de destrucción del terremoto del siglo VIII a.C. a menos de 100 metros al sur del área que se está excavando. Mujer ahoga a su bebé y apuñala a su esposa e hija, afirmando que Jesucristo estaba cerca. 7 de septiembre de 2021. En Miami, una madre atacó brutalmente a su familia en lo que pareció un ataque de histeria, asegurando que todos morirán de coronavirus y que la venida de Cristo estaba cerca. La estadounidense Precious Bland, quien reside en Miami, recientemente fue acusada de ahogar a su bebé y de apuñalar a otros 2 miembros de su familia días atrás. De acuerdo con el reporte, los acontecimientos se registraron el pasado 23 de agosto, cuando las autoridades policiales se presentaron en la residencia de la familia tras recibir una llamada. Cabe destacar que los cargos contra Bland se presentaron hasta hace poco, debido a que ella se encontraba interna en un hospital por heridas autoinfligidas. El día de los hechos, la policía describió que al llegar a la casa encontraron consciente a Evans Bland, esposo del atacante, aunque tenía heridas en su cabeza y en su cuello. Según un artículo del Miami Herald, el individuo explicó que su esposa había pasado gran parte del día agitada, gritando que todos morirían de COVID-19, que la llegada de Jesucristo se encontraba cerca. Con ello, se dio a conocer que la sospechosa se enfrentará a un cargo de asesinato y otros 2 intentos de asesinato y un último por abuso infantil agravado. El informe de arresto reveló que la mujer de 38 años dijo que todos los miembros de su familia debían ser bautizados inmediatamente, por lo que tomó a su hija Emil, de tan solo 15 meses, y la sumergió en el agua hasta que dejó de moverse. Cuando su esposo trató de detenerla, ésta lo apuñaló a él y a su hija de 16 años, para eventualmente salir de su casa con sus otros 4 hijos y llamar a la policía. Ese mismo día de los hechos, las autoridades entraron a la residencia y encontraron a la pequeña inconsciente en la tina, boca abajo, llena de agua y teñida de sangre. Fue llevada a un centro médico, pero lamentablemente fue declarada muerta. No fue hasta el 1 de septiembre que Bland confesó oficialmente los crímenes en su interrogatorio, siendo arrestada un día después, encontrándose ahora en espera de su sentencia. Es lamentable el daño que hace el fanatismo religioso, y también pues sumándole pues trastornos mentales o sufrimientos, qué sé yo. Pero yo les voy a decir una cosa, yo les puedo decir algo. Cristo no es una religión, Cristo es una común unión con Él. Nosotros debemos de vivir el Evangelio como Cristo quiere que lo vivamos. Los religiosos no son los que van a entrar al reino de los cielos. Los que van a entrar al reino de los cielos son aquellos que son uno con Cristo, que están en común unidad y en común acuerdo con Él.